En este nuevo programa de la serie Miradas sobre la participación pública, sus creadores Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social, y Marta Lora Tamayo Balbé, catedrática de Derecho Administrativo, ambos de la UNED, nos presentan el libro Urbi et Orbi, escritos sobre la ciudad, cuyo autor es José Tomás Gómez López. Ingeniero de caminos, tiene una mirada culta, cultivada, sensible y profunda sobre nuestras ciudades. Su obra es muy personal, con ironía fina y referencias culturales muy propias, pero muy nuestras. Son palabras textuales de Marta Lora Tamayo Balbé, a quien escuchamos. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de cuándo conecten o puedan oír este breve podcast que tenemos hoy. Como nos ha presentado ya nuestra compañera Ana Martín, tenemos hoy con nosotros a José Tomás Gómez. ¿Qué tal, José Tomás? ¿Cómo estás? Buenos días, tardes y noches también. ¿Qué tal? También tenemos con nosotros a Antonio López Peláez, catedrático de Trabajo Social, y con los que llevamos y dirigimos ya bastantes programas de radio de esta serie Miradas sobre la participación pública dentro del convenio que tenemos con el Ayuntamiento de Madrid, el Participatory Group. ¿Qué tal, Antonio? Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches y viva la UNED. Que viva, que viva. Vamos a presentar un libro. El libro se llama, para que tomen todos nota y vayan ahora mismo a la librería a comprarlo o pedirlo por internet, Urbi et Orbi, escritos sobre la ciudad, de José Tomás Gómez López. Primero de todo, Tomás, enhorabuena y muchísimas felicidades por este libro. Para aquellos que no leen mucho, es una obra breve que se lee, en un fin de semana y es maravillosa. Lo primero que te queríamos preguntar, ¿cómo surge la idea de escribir este libro? Porque, como nos ha dicho Ana antes, tú eres ingeniero de caminos, te dedicas al mundo de la empresa, ¿y cómo surge esta idea? Bueno, realmente se trata de una observación. Observamos la ciudad, pero con una mirada consciente, de manera que podamos unir o relacionar ciertos movimientos que de manera aislada no los vemos. El libro trata, como si fuera un puzzle, de, a través del análisis de pequeñas piezas, intentar componer una pieza mayor, de manera que tengamos una visión más global, más completa. Yo creo que hay muchos libros muy especializados en el tema de la ciudad, ya sea de planeamiento, ya sea de derecho, ya sea de economía, incluso de sociología. Y últimamente hay muchos libros de sociología urbana, pero yo quería ofrecer un enfoque como más generalista. Y de alguna manera, ya que se trata de un programa de participación pública, y enhorabuena por vuestro espacio de tanta calidad que escuchamos a menudo, es una forma de participar. Escribir un libro, pues también es una forma de participar, de compartir unos pensamientos que a veces, si los escribimos en internet o si los escribimos en un blog, están en el aire, y aquí, de alguna manera, evidentemente, el formato libro requiere mayor atención, no más de 2 horas creo que se trata de leer el libro. La atención en español se presta, porque en inglés se paga, pay attention, o en inglés se hace, en italiano es facere attenzione. Aquí se presta, entonces se trata de que el lector presta su atención y yo devolver con intereses esa atención que me presta, ¿no? Entonces, esa es un poco la idea del libro. Bueno, la verdad es que el libro, para los que vayáis a mirarlo, tiene 3 virtudes. La primera es que nos lleva a la ciudad. A veces estamos en la ciudad sin verla, ¿no? Y el libro nos permite verla. La segunda es que nos anima a verla más. Y la tercera es que es valiente. Aborda el tema de la peatonalización, aborda muchos temas de manera a veces heterodoxa, porque pone esto del infierno son los otros, y sobre todo son los otros, y tienen coche. Pues es una buena expresión de lo divertido e interesante que es el texto, ¿no? Yo la pregunta que te quería hacer era, claro, como estamos en el ámbito de la participación, nosotros en este programa, y en muchos de nuestros programas, en este proyecto, hemos analizado mucho cómo la política urbana es una política social, cómo la ciudad se convierte en el espacio en el que interaccionamos, ¿no? Por tanto, una ciudad totalmente vacía, un decorado, es la anticiudad, ¿no? ¿Cómo ves la dinámica de la ciudad? Tu primera descripción de Madrid, si tuvieras que viniera un marciano y te preguntara, oye, he visto tu libro en Marte y me ha encantado, vengo a Madrid. ¿Cuál sería tu descripción de esa ciudad? Bueno, en principio el libro tampoco está focalizado en Madrid. Estamos hablando de las ciudades en general. Evidentemente yo vivo en esta ciudad y mis percepciones son de ella, pero que estamos hablando de la ciudad porque hay un proceso de convergencia entre las ciudades.
ya sea por el cine, ya sea por las empresas, en un proceso de convergencia. No podemos decir que cada ciudad es un mundo. Vivimos en una ciudad global, de manera que si nos trasladamos a otra, pues las circunstancias son parecidas, ¿no? Yo creo que la ciudad está viviendo un momento dulce, ¿no? O sea, por muchas aguafiestas, que son siempre las personas más indeseables que hay en cualquier momento, yo creo que la ciudad está viviendo un momento dulce, ¿no? Por ejemplo, en Madrid y en otras muchas ciudades, el chabolismo que existía, pues hemos dado un paso de gigante, no lo vemos, ¿no? Yo recuerdo ciudades con el río lleno de espuma, hace unos años, ¿no? Los ríos se han limpiado. Tenemos circunvalaciones. El tráfico en muchas ciudades pasaba por los camiones por el centro. Lo hemos trasladado. Entonces hay que ser un poco positivo porque realmente estamos viendo un momento dulce de las ciudades. Eso nos lleva a un redescubrimiento de un espacio público que es valioso y es el que al final te genera la ciudad. Entonces tenemos que avanzar entre los ciudadanos y los diseñadores. La ciudad, yo siempre digo que viene sin manual de instrucciones. Hay muchos juguetes, muchos teléfonos que nos dicen cómo tenemos que jugar. La ciudad nos permite usarla de una manera o usarla de otra, o establecer pequeños cambios, ¿no? Entonces, ese diálogo lo tenemos que ir avanzando. Hay un capítulo precisamente que se llama ¿Y el vecino qué opina de esto? Se trata también de ir aprendiendo lecciones de las cosas que construimos. Cuando se construye un nuevo barrio, normalmente se usan las tendencias que hay en cada momento. Pues sea pues en el siglo pasado, en los 80, pero cuando construimos un nuevo barrio tenemos que tener en cuenta las lecciones aprendidas de las mejores prácticas de lo que ocurre en otros sitios. Entonces tenemos que investigar más cómo se está usando la ciudad, cómo se usan los vecinos, qué problemas tienen para el diseño. Tenemos que ir aprendiendo para el futuro de esas lecciones. Entonces yo creo que en ese momento dulce hay oportunidades pues para mejorar la vida en las ciudades, porque una ciudad no es un conjunto de viviendas, que también lo es, evidentemente, y es la primera obligación de una ciudad proveer de vivienda a todos sus ciudadanos, ¿no? Que un ciudadano es realmente ciudadano cuando tiene una vivienda, de alguna manera. Entonces, cuando somos capaces de proveer esas viviendas, es cuando podemos generar ese espacio valioso, colectivo, de talento, de diversión, de bienestar, que puede llegar a ser una ciudad. Y bueno, volviendo un poco, antes de destripar el contenido del libro que nos ha resumido en esta pregunta que hace Antonio, vamos un poco hacia atrás. Y a mí, la verdad es que algo que me ha gustado muchísimo del libro es su orden. Se nota muchísimo que está a la mano de un ingeniero, pero de un ingeniero humanista, ¿no? Y esto también lo quería destacar, ¿no? Que me has recordado mucho pues al leitmotiv de mi tesis doctoral, que era el de Alfonso Ceda, que también era ingeniero de caminos como tú, pero un profundo humanista y amantes de la ciudad. Entonces, cuando se combina esa capacidad de abstracción que tenéis los ingenieros con el componente humanista, pues salen obras como esta que tú nos has presentado. Cuenta un poco, yo creo que para el público, para que tengan hambre de leerlo, qué estructura tiene, ¿no? Y cómo pensaste en esa estructura, como decías, ¿no? Es decir, no es un blog, sino es un libro, pero ¿por qué esa estructura y los capítulos, si sigue un orden o no? Bueno, el libro tiene 52 capítulos, uno por semana, que fue un poco mi idea. Bueno, pues una persona puede leer pues un capítulo por semana. Y la limitación a veces es liberadora, ¿no? Entonces me propuse que cada tema no superara las 300 palabras, aproximadamente 300, 400 palabras, que es casi un artículo periodístico, ¿no? Entonces se trataba a veces de quitar, no de poner. Pues si hablamos, por ejemplo, de los kioscos o de las fuentes o de otro elemento urbano, pues uno puede dedicarse pues a hacer una tesis doctoral. Entonces es autolimitativo. Yo pues tengo 300 palabras para condensar pues todas mis ideas, todas las cosas que no he oído. O sea que se trata de hacer una pequeña aportación de las reflexiones de uno y está limitado. De alguna manera es como si fueran canciones de un LP. O sea, un LP un poco largo. El libro dura como 2 horas, no en páginas, sino en tiempo, porque son 130 páginas a un minuto. Son como 2 horas, es lo que dura una película, un partido de fútbol. Y al final se trata de, pues como canciones, que en un LP va variando, pero al final tiene una pequeña unidad, ¿no? Cuando acabas de escuchar el LP, pues tiene como un sentido, porque vamos conectando pues esas ideas. Es como también, no sé, los cuadros impresionistas, vemos manchas, una mancha, otra mancha que no dicen nada, pero si nos retiramos, pues vemos un cuadro, ¿no? Entonces se trata un poco de estudiar cada mancha y de, bueno, pues al final una canción, pues se trata de trabajar el texto, intentar titular bien, acabar bien, y esa es un poco la estructura, ¿no?
Y el contenido, pues hablamos en la siguiente pregunta, seguro. Sí, bueno, el contenido es súper interesante porque al final muchos de nuestros talleres de participación se empieza a trabajar sobre una rotonda, sobre una fuente, sobre cómo organizar y cómo las personas quieren definir su territorio, cómo reutilizarlo, como en el último que hicimos era este empalme, ¿no?, de una calle con otra, que lo habían reducido, habían hecho un parque, habían frenado, ¿no?, la velocidad de los coches y habían creado un espacio distinto. Entonces, claro, en relación a los que nos escuchan y están interesados en la participación, hay elementos de la participación que tienen que ver con el encuentro cotidiano, ¿no? ¿Cómo ves tú en el texto todo este papel de los pequeños espacios de encuentro, la plaza, el jardín? Por ejemplo, me ha llamado la atención esa pregunta, no sé si retórica, que haces, diciendo que por qué no se ha vuelto a hacer una planificación como la del Retiro, un tamaño de parque tan gigantesco en los siguientes ensanches de la ciudad, ¿no? ¿Cómo crear ese espacio de participación para ti en la ciudad? Pues realmente en Madrid no se hicieron parques hasta yo creo que a finales de los 90, porque realmente eran espacios reales. El Retiro o pues muchos sitios eran jardines reales, ¿no? O sea, que la función del parque es, a veces en ciudades, como novedosa. Vemos que hay una tendencia a renaturalizar la ciudad, porque pues antes la naturaleza siempre era peligrosa y queremos huirlo. Sin embargo, pues ahora la naturaleza la hemos domesticado y queremos introducirla. El arbolado, el paisaje, el jardín, pues es un elemento humano que desde los árabes conocemos que junto con las fuentes producen un bienestar. Entonces, esos pequeños elementos yo creo que son muy valiosos siempre que estén estructurados, ¿no? Que haya una gradación. Evidentemente necesitamos un parque grande como lugar de descuento para correr, para divertirse, pero también necesitamos pequeños espacios cercanos a la vivienda, de manera que haya pues una estructura de, pues como dijimos, reticular, pero más completa. Yo creo que se están dando muchísimos pasos en los últimos años. Vamos por ese lado, hay un consenso en que eso va a funcionar y la participación de la que me comentas otra vez, yo creo que también es importante ver los casos de éxito. Como decíamos, el Retiro es un caso de éxito y no se ha vuelto a funcionar, pues tenemos que ver qué casos de éxito, de peatonizaciones, ha funcionado y qué parte no. Aunque vemos siempre que cuando al ciudadano le das una oportunidad de usar el espacio público, lo usa, ¿no? Eso lo estamos viendo, que lo usa. Aunque por otro lado también hay una competencia feroz por ese espacio, porque los manifestantes, los deportistas, los vendedores, los macroconciertos han redescubierto ese espacio. Entonces hay como una lucha, ¿no? Los ciclistas por un lado, los mayores por otro, los automovilistas, los vendedores de mercancías. Entonces nos hemos dado cuenta de que tenemos que luchar por el espacio público porque en una economía de la atención, que es la que tenemos ahora, tanto en las redes sociales, la atención es lo valioso en la ciudad y el que corre un maratón no quiere correrlo como hizo el griego maratón, llegar a una ciudad después de correr 40 kilómetros, sino quiere dar 40 vueltas a la Castellana para que le vean sus amigos y le hagan fotos, ¿no? Entonces, ese espacio público, todos queremos participar y todos queremos apropiarnos o usarlo. Y otra idea pues que lanzo, que los espacios, aparte de funcionales, tienen una función, pues una biblioteca o un hospital, que también son importantes, tienen como una parte simbólica, que podemos decir, ¿no? O sea, una narrativa, que es un poco lo que hemos descubierto ahora, pues en política o en otros sitios. Necesitamos como una narración, ¿no?, de la ciudad. Entonces, los espacios públicos, con una narración compartida, hacen que la experiencia ciudadana pues sea más rica. A mí, Tomás, una de los aspectos del libro que más me ha gustado es la ironía fina con la que tratas términos que se han instalado en el vocabulario actual de la ciudad como mantras y que nadie osa discutir, ¿no? Entonces, bueno, voy a leer, hay dos, ¿no?, que me gustan muchísimo. Uno de los capítulos, que es el primero, además, que hablas de las ciudades inteligentes y ciudades sabias. A mí me gusta mucho la valentía, ¿no? Es decir, no da por sentado ninguno de los grandes lemas de las ciudades actuales, las ciudades inclusivas, las ciudades inteligentes, sino más bien todo lo contrario. Incluso en esas acepciones usa una terminología muy castiza y él habla un poco, los cursis lo llamarían no sé qué, ¿no? Entonces, bueno, me gusta mucho porque es una ironía que pone las cosas en su sitio, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el capítulo de Ciudades Sabias dice, por esta razón, las ciudades realmente interesantes no son las ciudades inteligentes, sino las ciudades sabias, las que definen mejor, más apropiadamente, sus fines.
Me gusta muchísimo, ¿no? Porque yo he estado, en algunos congresos de Smart Cities y demás, en el que al final, como dices tú, al final de ese capítulo, ¿no? Porque yo creo que llamo la atención a los futuros lectores, que seguro que vais a ser muchos, todos esos capítulos también estructurados siempre terminan pues como con una conclusión a modo de reflexión, ¿no? Que te abre una puerta para seguir dándole vueltas a ese tema, si quieres, si te ha gustado o no. Entonces, en ese capítulo, las ciudades inteligentes termina. Si los sensores y los datos masivos son la respuesta, ¿cuál era la pregunta? Entonces, me ha gustado muchísimo esa visión. Es una ironía muy sutil, pero al mismo tiempo muy real, ¿no? Que pone, no en duda, pero yo creo que pones en la discusión de qué estamos hablando, qué es esto de las ciudades inteligentes, sino lo que queremos es esa sabiduría de la ciudad, ¿no? Y un poco, si quieres, también hay otro capítulo, por ejemplo, el de Renaturalizando, ¿no? Esa lucha que a mí me gusta especialmente porque es una construcción incluso políticamente incorrecta, ¿no? Que parece que hoy en día que toda la política ambiental y de cambio climático es antiurbana, porque parece que el enemigo es la ciudad, cuando históricamente, en el fondo, la ciudad es la defensa que el hombre se hace frente a la naturaleza y el espacio de convivencia, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco también cómo se te van ocurriendo estos capítulos y qué mensaje también querrías continuar un poco de esa visión, ¿no? De esos mantras que se instalan y que tenemos un poco, no sé si defendernos de ellos, pero darle una vuelta con más profundidad. Yo diría que el libro tiene como 4 capas de pintura, como cada texto, ¿no? La primera capa sería como la observación, ¿no? Tenemos que comenzar observando con una mirada consciente, ¿no? Luego hay otra capa de pintura que es como la visión histórica, la trascendencia, la perspectiva histórica. Histórica no me refiero a una historia de la ciudad como se fundaron, sino tenemos que pensar en los últimos años, nada ha nacido hoy, sino tenemos que tener una perspectiva histórica. Eso es un poco también para mí importante. Luego, la tercera capa de pintura sería cómo conectamos la ciudad con referencias artísticas, culturales, cómo lo han visto nuestros mejores escritores, los músicos. También intento conectar esa parte. Y la última capa, que no lo cubre todo, es un poco de humor, ¿no? Que el humor siempre es la cortesía para el lector. Desde Cervantes ya lo sabemos, que es un poco la cortesía. Entonces, esas serían como las 4 partes de pintura. Y siempre yo intento hacer una reflexión, ¿no? Pues la inteligencia para mí está relacionada con alcanzar los fines, ¿no? Pero la sabiduría es establecer esos fines, ¿no? O sea, que hay personas muy inteligentes que son capaces de hacer lo que le propongas de la mejor manera. Pero la gente sabia es decir, pues nuestros fines buenos son estos. Entonces, simplemente se trata de, en relación a la participación que comenta siempre Antonio, pues de una reflexión que es necesaria. O sea, que a veces el más impetuoso es el que lleva el éxito. Alguien tiene una idea con mucha fuerza que aparentemente es buena y es el que tiene el éxito. Entonces yo digo, pues vamos a ponerlo dentro de un contexto, ¿no? Y en lo que decías de la naturaleza y la ciudad, la perspectiva histórica es la que tú has comentado, ¿no? Es una defensa contra la naturaleza, contra el sol. A veces las ciudades del sur pues hacen las calles estrechas para defenderse del sol. Es una defensa del frío, de los animales, de los enemigos. Entonces, la naturaleza ya la hemos domesticado en todo el mundo. Entonces, una vez que la naturaleza ya no representa peligros, pues tenemos que dejarla penetrar en la ciudad, porque de alguna manera pues está conectada pues con nuestros más profundos instintos. Entonces, pues esa suma de visiones pues es la que quiero que a lo largo del libro pues ayudar también a participar, a que haya una reflexión para que las soluciones que se obtengan sean más ricas o tengan más puntos de vista. La verdad que es muy interesante porque estamos acostumbrados siempre a que, tenemos una idea, una metodología, la aplicamos, pero aquí el libro nos da una visión reflexiva, ¿no? De segundo orden. Y entonces digo, está de moda esto, sí, pero ¿y la moda qué precio tiene? ¿Qué coste tiene para todos, no? La moda de los PAUs, ¿no? En todas las ciudades, los modelos de expansión que se han generado, que además, para mí la cuestión de la ciudad es que después la huella es muy duradera. O sea, que no vamos a cambiar los edificios, la estructura, los PAUs durante decenios, ¿no? Y las limitaciones que pongan para la convivencia o el tejido social que generen hacia adentro de los bloques como amurallados y cada uno en su castillo, en su propia comunidad, eso sí, con piscina, pero cada uno en su castillo. O en espacios abiertos, trenzados de interacciones con los demás, cambian, ¿no? Tú, de cara a los próximos años, ¿dónde crees que está el pulso de la moda en la ciudad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo está evolucionando? ¿Crees que vamos a una peatonalización más completa? A veces yo también pienso de quién es la ciudad para participar, ¿no? Es también de nuestros turistas que vienen a verla, es también de las personas de otros países que quieren venir.
es solamente del de aquí, pero claro, yo soy de Málaga y vine a vivir a Madrid, porque vine a estudiar. Claro, alguien puede decir que usted es de Málaga y está ocupando el sitio uno de Madrid. Y el de Colombia que viene ahora dice, oiga, mire usted, ¿de quién es la ciudad? Pues en este caso tengo un capítulo que se llama así. Entonces, pues sí, evidentemente la ciudad es de todos. O sea, que no podemos excluir a nadie. La ciudad es de todos. Hay pues unas personas que toman las decisiones, otros que las usan, otros que la poseen. Entonces la ciudad, evidentemente, es de todos. Lo que estamos viendo que hay una lucha. ¿Por qué? Por el espacio público, ¿no? Porque el espacio privado de la vivienda pues es un mercado, pues que hay gente que quiere vender, gente que quiere comprar en un sitio u otro, pero el espacio público es de todos. Entonces, precisamente hay una lucha por quién se queda ese espacio, quién lo aprovecha económicamente, quién lo aprovecha socialmente, quién lo aprovecha culturalmente, quién lo aprovecha físicamente. Entonces, hay una lucha. Entonces, bueno, esa convivencia tiene que ser amable, porque yo creo que ahora vivimos en un momento dulce de la ciudad, aunque haya muchas personas, como decía antes, pues que lo ven como un problema. El hecho de vivir en un momento dulce de esa ciudad nos hace que haya distintos actores que quieran luchar por ese espacio público. Entonces, es importante pues que ese espacio público pues sea amable, podamos convivir todos, pero lo que es muy importante también es que vayamos creando nuevos espacios públicos valiosos, que no sean solo funcionales para cubrir las necesidades, porque un ciudadano no debe ser como un cliente o una persona, un usuario para atender que el ayuntamiento provee servicios, sino hay una dimensión histórica, una dimensión humana. Entonces, un espacio valioso yo creo que es muy importante para que los nuevos trozos de ciudad puedan tener pues una validez. Luego, en general, estamos viendo que la población no va a crecer o no está creciendo, y entonces las ciudades también tienen que hacerse trajes nuevos, ¿no? A veces el traje de la ciudad pues se desgasta, se va haciendo usado, entonces pues hay que hacer con el mismo maniquí, cambiar un poco la chaqueta o recoser. Entonces, pues esa actividad de recoser, de remodelar, pues será otro tema importante en los próximos años para todas las ciudades, porque a veces, bueno, pues nos enfocamos mucho en las grandes ciudades, pero yo creo que lo importante de una región es un sistema de ciudades, o sea, que no podemos focalizarnos o que una ciudad absorba a todo, sino que tiene que haber un equilibrio de ciudades pequeñas, de ciudades medianas, de todo tipo de ciudades, que es lo que hacen rico un país, una región. No podemos centrarnos solo que es la capital. O sea, tenemos que hablar en las ciudades, no las capitales, que la capital es una excepción en el sistema de ciudades. Me encanta cómo vas exprimiendo todo lo que nos cuentas en el libro. Y voy a leer otro parrafito, yo creo que para que os sigan dando ganas de cómo resumes esa dualidad, ¿no?, entre espacio público y privado, resumiéndolo en dos adjetivos, ¿no?, exclusiva e inclusiva, que es uno de los capítulos. Y empieza dice, cuando se quiere vender la calidad y modernidad de una ciudad, se la califica como inclusiva. Como es más fácil trabajar con los adjetivos que con los sustantivos, todos los planes, proyectos u ordenanzas que presentan los ayuntamientos tienen como objetivo hacerla, y este es el gran mantra, más sostenible, resiliente e inclusiva. Pero luego dice, sin embargo, cuando se quieren vender las bondades de una vivienda, se la adjetiva de exclusiva. Lo mismo ocurre con gimnasios, recintos deportivos o ciertas tiendas de venta de ropa, ¿no? Yo creo que ese párrafo resume perfectamente esa tensión, ¿no?, entre el espacio público inclusivo y el ámbito privado exclusivo, ¿no? Y yo creo que yo creo que lo vas reflejando, y ahora también era otra de las reflexiones que me encantaría que nos compartieras, que es todo el bagaje cultural que tú demuestras, musical además, y cómo vas introduciendo pequeñas reflexiones de cultura musical, histórica, en el ámbito de la ciudad, ¿no? Y que demuestra también esa relación entre urbanismo y humanismo, ¿no? Es decir, no es solo construir por construir, sino es construir para, ¿no? Entonces, bueno, ¿qué nos cuentas? Casi he hecho yo la reflexión, perdóname, es que me emociono con el libro y hago yo la reflexión y no te doy a ti la palabra. Pero, es decir, esa tensión, exclusividad e inclusividad, que es lo que tú nos compartes en los espacios públicos, yo creo que no se termina de resolver bien, ¿no? Es decir, que es un tema histórico que no terminamos de encajar. Y como tú sabes tanto, ¿en qué momento crees que se ha resuelto mejor, ¿no? ¿Y qué partes de la ciudad ves en las que encuentras ese equilibrio, ¿no? Y dices, oye, aquí sí que veo esa sostenibilidad, entre comillas, que en el fondo se demuestra hay exclusividad, pero también hay inclusividad.
Sí, pues una ciudad completa, evidentemente, necesita incluir a todos los habitantes. En primer lugar, con la vivienda. O sea, con la vivienda yo soy partidario de alguna manera, la vivienda propia, ¿no? Que el acceso a una vivienda propia de todos los ciudadanos. Evidentemente, ese es como el requisito básico y es uno de los retos de los próximos años, ¿no? Pero, por supuesto, la ciudad pues necesita también pues espacios pues exclusivos o que reúnan a una serie de personas que tienen pues unas aficiones. Y a veces esto no va de público-privado, porque vemos, por ejemplo, la ópera es un sitio público y no le hables a un aficionado de la ópera de una obra privada que hay alguna vez se ha intentado montar y les parece escandaloso. Sin embargo, el fútbol, que es igual de caro que la ópera, pues es privado, totalmente privado, y en principio parece que es muy inclusivo para todas las clases sociales. O sea que una ciudad rica es la que tiene como muchos espacios y en la que uno puede moverse de un lado para otro. También cuento que Azcona, el genial guionista, decía que al final la ciudad, la llave, es lo que separa lo público de lo privado, la individualidad de la sociabilidad. Entonces tenemos ahí un símbolo que es la llave, que es la frontera entre la privacidad y la sociabilidad. Entonces esa tensión es un hecho y va evolucionando, pero que una ciudad, por ejemplo, segregada no es interesante, ¿no? Es una ciudad por barrios, un barrio muy elitista, la gente se aburre, los ricos se aburre. Es decir, la ciudad rica es la que proporciona, por un lado, una seguridad de lo que ocurre, pero lo inesperado. La ciudad tiene también algo inesperado. Entonces, cuando más mezcla, tengamos más variedad, pues puede surgir lo inesperado, ¿no? Hombre, está claro que la diferencia que hay entre una ciudad como Chicago, diseñada para la separación de barrios, ¿no?, el norte y el sur de Chicago, o todo este proceso de las banlieues en el norte de París y la inmigración y esa solución y a la vez gran problema que se ha generado por la política urbanística, y Madrid, que casi es una historia de éxito, ¿no? Es un caso de historia de éxito en la incorporación de la inmigración en estos últimos... Desde el año 96, que es cuando empieza la gran oleada de inmigración en España, ¿no? Pues es diferente, no tenemos problemas tan severos, aunque tengamos los nuestros, como en estos otros sitios. Sí que es verdad que la ciudad tiene que tener ese equilibrio. Lo que pasa es que es una tensión que nos va a acompañar siempre, ¿no? La tensión entre lo público y lo privado no va a desaparecer, ¿no? Que nuestros oyentes no piensen que va a desaparecer, porque no es verdad. O sea, que esto va a estar siempre ahí, Sí, ¿no? sí, la tensión siempre es interesante, ¿no? Y en esto que decías de Marta, pues de temas culturales, pues yo una vez paseando por el barrio de las Letras de Madrid, entré en la casa de Lope de Vega, que se puede entrar, ¿no? Sí, entonces me llamó la atención pues una apotegma que tiene en la entrada que dice que propio albergue es mucho, aun siendo poco, y mucho albergue es poco, siendo ajeno. O sea que ya Lope de Vega hablaba un poco de la necesidad de un espacio propio para cada uno. Virginia Woolf hablaba de la habitación propia. Pues yo creo que la ciudad necesita también pues un espacio propio que es fundamental. Y ese espacio propio tiene que ser, en la medida que podamos, de calidad, porque en muchas ciudades españolas, pues en los 60-70, pues se construyeron muchísimos albergues de ciudadanos, pero realmente necesitamos darle una riqueza, un valor a ese espacio público. Y luego, pues en relación con lo que decía Marta, pues hay un artículo sobre los bares que me parecen que es fundamental para la ciudad, pues cómo no recordar a Gabinete Caligari, ¿no? Bares, ¿qué lugares se llama el artículo, no? Y sin embargo, pues yo acabo con una referencia pues a la pintura, porque Bruegel, el padre y el hijo, pues nos pintaban unas tabernas divertidas, la gente pasándoselo bien, y vemos a Hopper, que es un pintor excelente americano, pero unos bares absolutamente desoladores, la gente totalmente triste, solitaria. Al final, los artistas siempre pues han reflejado pues la ciudad. Por no hablar de los cineastas, que bueno, pues toda la movilidad urbana pues la podemos ver a través de películas desde el Cochecito, desde Metrópolis. Entonces tenemos que aprovechar esa visión que nos dan los artistas para bueno, pues incorporarla en la discusión pública para hacer más rica la experiencia ciudadana. Pues la verdad es que muchísimas gracias Tomás. La verdad es que es interesante. Me encanta este programa, que además ha sido iniciativa de Tomás y de Marta, porque para los que nos estéis escuchando, nosotros tenemos todo tipo de intervenciones, de talleres en esta serie, ¿no? Pero tener también una mirada disruptiva, creativa, literaria y ver la ciudad con estas tensiones, pues es muy interesante. Así que, oye, muchísimas gracias, Marta, muchísimas gracias, Tomás. Y yo para acabar y que os quedéis con esa sonrisa propia de la UNED, ¿no? Os quería decir algo que es para pensarlo, ¿no? Porque aquí el autor nos lo pone en relación a la ciudad, pero podría ser también en relación a cada una de las personas, incluyendo nuestros técnicos de la radio, ¿no? Que os digo la frase, ¿no? Dice, una ciudad sensual no es lo mismo
que una ciudad con sensores. Hay que pensarlo, ¿eh? Hay que pensarlo, ¿eh? Oye, pues muchísimas gracias. Broche de oro, Antonio, broche de oro. Muchísimas gracias, Tomás.